Michelle Bachelet firmó este miércoles el primer proyecto de ley de su segundo periodo. Se trata del bono marzo permanente y el bono invierno, que va a beneficiar a las familias más necesitadas. Bueno, ¿cómo recibió la CUT el inicio de este nuevo gobierno? Conozcamos el detalle. Para eso tomamos contacto con Beatriz Acut cuando son las 7:39. Beatriz. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días, Paola. Un bono marzo y un bono invierno, que son finalmente las dos primeras medidas de las 56 que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet quiere llevar a cabo en los primeros 100 días. Justamente queremos conocer el análisis que hace la CUT sobre estos dos primeros proyectos de ley, pero también el análisis que hace sobre cuáles son las expectativas que tienen con este nuevo gobierno, y es por eso que me encuentro con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Bárbara, primero preguntarle ¿qué le parecen estos dos nuevos proyectos de ley, los primeros que envió la presidenta Michelle Bachelet, incluso bien temprano en la mañana, luego de este primer consejo de gabinete? Bueno, en primer lugar saludarlos y decir que a nuestro entender es una buena señal. Una buena señal porque nosotros hemos sido muy críticos de la política de focalización del gasto del Estado, que estuvo desarrollada durante los momentos de crisis, pero que luego se transformó en política permanente, y por lo tanto avanzar en la línea de establecer bonificaciones permanentes para los sectores más vulnerables, evidentemente que resguarda de los ofertones o de los intereses creados por los gobiernos, ya sea en su inicio o a su final, por entregar bonos más atractivos para garantizar mayor cantidad de votos. Por lo tanto, establecer esto como una política pública, si bien no es suficiente, porque a nuestro entender hoy día las reformas estructurales que hay que hacer son las que van a permitir que los sectores más vulnerables o la clase media pueda acceder a mejores beneficios. Sí creemos que es una señal interesante en la medida que termina, insisto, con esta lógica de los ofertones y de bonificaciones más o menos, dependiendo de la época en que el gobierno se encuentre, su inicio, su final, y eso, al menos a nuestro entender, es saludable, pero no contradictorio con las necesarias reformas estructurales que Chile tiene que hacer. Claramente, el 2013, gran parte de lo que pidió a los candidatos es esta reforma laboral. Sin embargo, lo que más hemos escuchado es una reforma constitucional, tributaria, educacional. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de este gobierno en cuanto a esa reforma que ustedes demandaron en 2013? Bueno, nosotros somos muy claros en señalar que el programa, pese a que durante el año pasado, en marzo, nadie creía que era posible instalar los debates laborales en el país, llegamos a un final de año donde para todos los candidatos fue necesario pronunciarse, y creo que eso fue gran parte esfuerzo de la Central Unitaria, de su estrategia del paro del 11 de julio, con más de 500.000 trabajadores movilizados a nivel nacional y otras instancias de debate para ir a incidir en el debate programático. Eso nos permitió a nosotros hoy día tener un programa, al menos en materia laboral, que si bien no es la plataforma de la CUT demandó una nueva institucionalidad laboral para avanzar en un nuevo trato con los trabajadores y trabajadoras. Lo que vemos hoy día reflejado en el programa de la nueva mayoría da cuenta al menos de una labor fundamental, el piso mínimo, como decimos nosotros, que es devolverle poder al sindicalismo, legitimidad a las organizaciones sindicales, y por esa vía también garantizar mejores y mayores negociaciones colectivas e implementar el convenio 87 a totalidad, que significa no solamente terminar con el reemplazo de la huelga, sino que también un convenio que habla específicamente de las prácticas antisindicales que hoy día son tan propias de nuestro país y tan abusivas por parte de algunos empleadores. Por lo tanto, nosotros creemos que logramos el objetivo que nos habíamos propuesto. Es evidente que los tres énfasis fundamentales, ¿no?, de este gobierno, de la nueva mayoría, han sido la reforma educacional, tributaria y la nueva constitución. Pero en el propio discurso que presentó y que dio la mandataria electa el mismo día de la asunción, ella señaló con claridad que se necesitan reformas laborales, más y mejor negociación colectiva, y creo que hemos logrado transformar dentro de los ejes prioritarios el tema laboral en un tema de alta relevancia. Por eso hoy día mismo nos vamos a reunir con la ministra del Trabajo, y creo que esas son señales muy potentes respecto no solamente el rol que va a jugar la CUT en incidir, sino que también de la lectura que está haciendo esta coalición, la nueva mayoría, de cómo enfrentar la desigualdad de la mano de los trabajadores y de la organización sindical. ¿Qué le van a pedir a la ministra en el día de hoy? Principalmente vamos a debatir sobre énfasis del plan legislativo, ¿no? Hay 50 medidas para los 100 primeros días. Dentro de ellas está considerado el debate del multirut y otros aspectos, como por ejemplo la Comisión de Expertos Nacionales e Internacionales para debatir sobre el tema previsional. Por lo tanto, hoy día más bien vamos a conocer de la agenda cómo se está trabajando este debate y cómo, por lo tanto, también el gobierno y este ministerio en particular lo va a impulsar durante el primer año.
Perfecto. Bárbara, también le tengo que preguntar por sin duda lo que ha generado bastante polémica, estos despidos a funcionarios del gobierno. Sabemos que también Renovación Nacional va a acudir a la Contraloría para que se revise este tema. Y Raúl de la Puente decía que va a apoyar a los trabajadores. ¿Qué le parece esta primera polémica? A mí me parece que la posición de la ANEF es absolutamente correcta. Nosotros también lo hemos reafirmado y vamos a estar apoyando en todo aquello que se requiera. Nosotros hemos participado con los trabajadores, los 11.000 trabajadores que fueron exonerados durante el gobierno de Sebastián Piñera, para buscar mecanismos hoy día de compensación, de indemnización, porque gran parte de ellos son trabajadores honorarios a contrata que no tuvieron ningún resguardo a la hora de ser despedidos. Por lo tanto, yo en ese marco apoyo plenamente lo que está haciendo la ANEF, lo que ha señalado su presidente Raúl de la Puente, y vamos a estar trabajando en conocer además la realidad, porque primero tenemos que tener un dato más fidedigno. Hasta ahora, según lo que señalaba el propio Raúl de la Puente, no han llegado en masa reclamos por despidos. Por lo tanto, estamos trabajando en poder objetivizar la información, y yo creo que es lamentable. Yo agradezco hoy día la preocupación que Renovación Nacional está expresando, pero creo que hay que pedirles un mínimo de decoro. Fue su expresidente el que envió una carta a los funcionarios públicos diciendo que no iba a despedir a nadie, y despidió a 11.000 trabajadores. Son ellos los que durante el cierre de su mandato trataron de dejar amarrados a gran cantidad de funcionarios públicos con altas remuneraciones, solo porque era gente de confianza de ellos, ni siquiera porque tuvieran las mejores capacidades. Aquí gran parte de los despidos fue a funcionarios con alta calificación. Por lo tanto, yo saludo y agradezco que hoy día un partido como Renovación Nacional tenga tanta preocupación por los trabajadores, que durante 4 años no tuvo, pero también quiero enviarles una señal a ellos. No necesitamos el movimiento sindical que nos vengan a dar consejos a aquellos que no han tenido un buen trato con los trabajadores. Yo los saludo y los agradezco, pero nuestra labor, nosotros sabemos hacerlo con autonomía e independencia y con tranquilidad. Que no se preocupe él ni la ciudadanía, porque nosotros vamos a velar por todos aquellos trabajadores y trabajadoras que eventualmente fueran despedidos arbitrariamente. Pero no compartimos los llamados o los emplazamientos que me parece, insisto, son absolutamente impropios. Perfecto, le agradecemos entonces a la presidenta de la CUT por este contacto, y Germán, Paola, nos quedamos muy atentos también a esta primera reunión ya de la CUT con Javiera Blanco como ministra del Trabajo.